Escucha esto con atención. Si hoy tu corazón está inquieto, si algo dentro de ti te dice que ya no eres el mismo, si sientes que hay un fuego ardiendo en tu espíritu que no se apaga con nada de este mundo, es porque Dios ya puso su sello sobre tu vida. Y este mensaje no llegó a ti por casualidad. Hoy el Espíritu Santo va a confirmar en tu corazón algo que quizá has sentido pero no has podido entender. Hoy vas a descubrir que llevas sobre ti la marca del Altísimo y que tu destino ya está asegurado en las manos del Dios Todopoderoso. Hay momentos en la vida, hermano, hermana, en los que necesitamos confirmación. Momentos en los que el enemigo viene a susurrarnos al oído. ¿Será verdad? ¿De verdad Dios te escogió? ¿Realmente estás sellado para salvación? Y el diablo es mentiroso desde el principio. Porque cuando Dios pone su sello sobre una vida, ese sello es eterno, es irrevocable, es para siempre. La palabra de Dios dice en Efesios 1, 13, 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Escuchaste eso? Fuiste sellado. No dice, tal vez serás sellado. No dice, a lo mejor si te portas bien, Dios te sellará. Dice que cuando creíste, cuando recibiste la palabra, cuando tu corazón se abrió a Cristo, en ese mismo instante el Espíritu Santo puso sobre ti un sello que ningún poder del infierno puede romper. Y hoy vamos a descubrir juntos las señales poderosas, las evidencias inconfundibles de que ese sello ya está sobre tu vida. Porque mira, hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Hay cristianos que dudan, que se preguntan si de verdad son salvos, que viven con miedo de perder su salvación. Y aunque es cierto que debemos andar con temor y temblor, también es cierto que Dios no nos dejó en la oscuridad. Él nos dio señales claras, evidencias manifiestas de su obra en nosotros. 2 Corintios 1, 21, 22 lo confirma. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjate bien, Dios nos confirma, nos unge, nos sella y nos da el Espíritu como garantía. Esto no es un juego espiritual, esto no es una religiosidad vacía. Esto es una transacción del cielo, un decreto divino, una marca eterna que el mismo Dios graba en tu espíritu cuando naciste de nuevo. Ahora bien, déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Cómo sabes si ya llevas ese sello? ¿Cuáles son las señales de que Dios ya te apartó, ya te marcó, ya te selló para su gloria? Porque una cosa es lo que decimos con la boca y otra cosa muy distinta es lo que se manifiesta en nuestra vida. Y aquí viene algo poderoso que necesitas entender. Cuando Dios te sella, no puedes quedar igual. Es imposible. Es como si alguien pusiera un hierro candente sobre una pieza de madera. Esa madera queda marcada para siempre. Así es el sello del Espíritu Santo. La primera señal poderosa de que Dios ya te selló es esta: tienes hambre insaciable de la palabra de Dios. Y cuando digo hambre, no me refiero a que de vez en cuando lees un versículo bonito o que nada más abres la Biblia cuando estás en problemas. No. Hablo de un hambre profunda, de una sed que no se sacia con nada de este mundo. Es cuando tu corazón busca la palabra como el ciervo busca las corrientes de agua. Es cuando te levantas en la mañana y lo primero que quieres es escuchar la voz de Dios en las Escrituras. Es cuando pasas por una situación difícil y automáticamente tu espíritu corre a buscar qué dice Dios sobre eso. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Ves eso? Más que la comida, más que lo que necesitas para vivir naturalmente.
Porque cuando estás sellado entiendes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto no lo produces tú con esfuerzo humano. Esto es obra del Espíritu Santo en ti. Yo te pregunto hoy, ¿tienes hambre de Dios? ¿O te conformas con una religiosidad tibia, con ir a la iglesia de vez en cuando, con escuchar un mensaje aquí y allá, pero sin que realmente transforme tu vida? Porque cuando el Espíritu Santo te ha sellado, hermano, hermana, no puedes vivir sin la palabra. Es tu alimento, es tu dirección, es tu consuelo, es tu fuerza. La segunda señal poderosísima: tienes convicción de pecado, y esto es crucial, esto es fundamental para entender si de verdad estás sellado. Porque el Espíritu Santo es llamado en la Biblia el Consolador, pero también es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto en tu vida práctica? Significa que cuando estás sellado por Dios, ya no puedes pecar tranquilamente. Ya no puedes vivir en el pecado sin que tu corazón se inquiete, sin que tu espíritu se remueva, sin que algo dentro de ti te diga: esto no está bien, esto no agrada a Dios. Es como cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y la Biblia dice que salió y lloró amargamente. Eso es convicción de pecado. Pero hay algo importante que necesitas entender. La convicción de pecado no es lo mismo que la condenación. El diablo te condena y te dice: ya no tienes remedio, eres un fracaso, Dios ya no te va a perdonar. Pero el Espíritu Santo te convence de pecado para llevarte al arrepentimiento, para restaurarte, para limpiarte y hacerte volver al camino. Romanos 8:1 declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si hoy sientes dolor por tu pecado, si tu corazón se quebranta cuando fallas, si corres a los pies de Jesús a pedir perdón en lugar de alejarte, esa es una señal poderosísima de que el Espíritu Santo vive en ti y te ha sellado. Porque el que ya no siente nada cuando peca, el que puede vivir en el pecado sin remordimiento, ese necesita examinarse si en verdad está en la fe. La tercera señal: tienes amor genuino por la oración. Y no me refiero a recitar oraciones memorizadas o a repetir palabras vacías. Hablo de ese anhelo profundo de hablar con tu Padre Celestial, de buscar su rostro, de derramar tu corazón delante de Él. Cuando el Espíritu Santo te ha sellado, la oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en una necesidad vital. Romanos 8:26 nos revela algo hermoso. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ves la obra del Espíritu? Cuando estás sellado, el mismo Espíritu de Dios intercede a través de ti. Hay momentos en los que no encuentras palabras, pero tu espíritu clama, tu corazón gime, tu alma se postra, y Dios entiende perfectamente lo que estás diciendo. Cuando Dios te ha sellado, buscas momentos a solas con Él. No necesitas que nadie te empuje a orar, no necesitas que te obliguen a buscar a Dios. Es como cuando estás enamorado de alguien. ¿Necesitas que te obliguen a hablar con esa persona? Por supuesto que no. Buscas cualquier oportunidad, cualquier momento para estar con quien amas. Así es con Dios cuando su Espíritu vive en ti. La cuarta señal que quiero que entiendas con claridad: experimentas transformación real en tu carácter. Y esto es lo que separa a los que tienen religión de los que tienen relación con Dios. Porque la religión puede cambiar tu conducta externa, pero solo el Espíritu Santo puede transformar tu corazón, tu naturaleza, tu ser interior. Gálatas 5:22-23 nos muestra el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjate que no dice los frutos en plural,
sino el fruto en singular. Porque todo esto es una manifestación del Espíritu Santo viviendo en ti. No es algo que tú produces con esfuerzo, es lo que Dios produce en ti cuando te ha sellado. ¿Cómo era tu carácter antes de conocer a Cristo? ¿Eras impaciente, iracundo, vengativo, amargado? Y ahora, ¿qué ves en ti? Sí hay una transformación genuina. Si ves amor donde antes había odio, si ves paciencia donde antes había ira, si ves perdón donde antes había resentimiento, esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la evidencia del sello divino sobre tu vida. Y no me malentiendas. No estoy diciendo que ya eres perfecto, que ya nunca fallas, que ya nunca tienes luchas, pero sí te digo que cuando el Espíritu Santo te ha sellado, hay un proceso continuo de transformación. 2 Corintios 3:18 lo confirma. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria, no de la noche a la mañana, sino paso a paso, día a día, siendo transformados a la imagen de Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando te ha sellado, te va conformando, te va moldeando, te va haciendo más y más parecido a Jesús. Ahora, la quinta señal es profunda, es poderosa, y tal vez muchos no han reparado en ella. Tienes dolor genuino por las almas perdidas. Cuando el Espíritu Santo te sella, no puedes ver a la gente camino al infierno y quedarte indiferente. No puedes ver a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo viviendo sin Cristo y no sentir carga, no sentir peso en tu corazón. Jesús lloró por Jerusalén. Lloró porque veía a la gente perdida, ciega, caminando hacia su destrucción. Y cuando su espíritu vive en ti, comparte su corazón, comparte su pasión por las almas. Romanos 9, contra 2 hasta 3, muestra el corazón de Pablo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Ves ese amor? ¿Ves esa pasión? Eso no es algo natural del ser humano. Eso es sobrenatural. Eso es el Espíritu Santo trabajando en ti. Cuando estás sellado, no puedes guardar el Evangelio para ti solo. Tienes que compartirlo. Tienes que hablar de Jesús. Tienes que buscar la manera de que otros conozcan esta salvación tan grande. Y te pregunto hoy, ¿te duele ver a la gente perdida? ¿Oras por los inconversos? ¿Buscas oportunidades para compartir el Evangelio? Porque si la respuesta es sí, esa es una señal poderosa de que el Espíritu de Dios vive en ti. La sexta señal, experimentas una paz sobrenatural en medio de las tormentas. Y esta paz no es la ausencia de problemas, no es que cuando Dios te sella ya nunca más tienes dificultades. No, la paz del Espíritu Santo es poder estar en medio de la tormenta y tener calma en tu corazón. Es poder enfrentar situaciones imposibles y tener certeza de que Dios tiene el control. Filipenses 4:7 nos habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa que hay una paz que no se explica con lógica humana. Es cuando pierdes el trabajo y tienes paz. Es cuando llega la enfermedad y tienes paz. Es cuando todo se derrumba alrededor tuyo y tienes paz. Porque no es tu paz, es la paz de Dios habitando en ti porque su Espíritu te ha sellado. Jesús estaba en la barca con sus discípulos cuando se levantó una gran tempestad. Los discípulos entraron en pánico, pensaron que iban a morir, pero Jesús estaba durmiendo tranquilamente. ¿Por qué? Porque Él tenía paz perfecta. Y esa misma paz es la que Él te da cuando te sella con su Espíritu. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te da una paz temporal, una paz que depende de que todo esté bien en tu vida. Pero la paz de Dios es diferente. Es una paz que permanece aunque todo se esté cayendo a pedazos. Y si hoy
en medio de tus luchas, en medio de tus batallas, tienes esa paz inexplicable que guarda tu corazón y tus pensamientos. Esa es una señal clara de que llevas el sello del Altísimo. Séptima señal, y esta es poderosa. Tienes poder para vencer las tentaciones que antes te dominaban. Cuando el Espíritu Santo te sella, no te deja igual. Te capacita, te fortalece, te da poder para decirle no al pecado y sí a la santidad. Antes eras esclavo del pecado, pero ahora eres libre en Cristo. 1 Corintios 10:13 promete: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no solo permite la tentación, sino que también provee la salida. Y esa salida es su Espíritu en ti, dándote la fuerza para resistir. Piensa en eso que te dominaba antes. Tal vez era la ira, tal vez era la lujuria, tal vez era la mentira, tal vez era la amargura. ¿Y ahora qué ves? Si antes caías cada vez que llegaba la tentación, pero ahora encuentras fuerzas para resistir, para decir no, para huir de la iniquidad, esa fuerza no viene de ti, viene del Espíritu Santo que vive en ti. No estoy diciendo que nunca más vas a ser tentado, no estoy diciendo que nunca más vas a fallar, pero sí te digo que cuando el Espíritu Santo te ha sellado, tienes un poder en ti que no tenías antes. Tienes la capacidad de vencer lo que antes te vencía. Tienes la fortaleza de resistir lo que antes te destruía. Y la octava señal, esta es fundamental, tienes sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando Dios te ha sellado, empiezas a discernir su voz, empiezas a sentir su dirección, empiezas a percibir cuando Él te está guiando por un camino o cuando te está advirtiendo de un peligro. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo conocen su voz, no siguen la voz de extraños. Y cuando el Espíritu Santo te ha sellado, desarrollas esa sensibilidad espiritual. Es cuando estás a punto de tomar una decisión y algo en tu interior te dice: espera, esto no es correcto. Es cuando alguien te está hablando y tu espíritu te alerta: ten cuidado con esta persona. Esto no es paranoia. Esto no es fanatismo, esto es el Espíritu Santo guiándote, advirtiéndote, dirigiéndote, porque Él es el Espíritu de verdad y su función es guiarte a toda verdad. Es llevarte por el camino correcto, protegerte del engaño, mostrarte la voluntad de Dios para tu vida. Y déjame decirte algo importante, esta sensibilidad espiritual se desarrolla, no aparece de la noche a la mañana, se cultiva en la intimidad con Dios, en la oración, en el estudio de la palabra, en la obediencia a lo que Dios te va revelando. Pero cuando el Espíritu Santo te ha sellado, esa capacidad está ahí, lista para ser desarrollada. Ahora, quiero darte la novena señal y esta tal vez te sorprenda. Tienes conflicto interno entre tu carne y tu espíritu. Y algunos dirán: ¿cómo puede ser eso una señal de que estoy sellado? ¿No debería ser que ya no tengo luchas? No, hermano, no, hermana. La realidad es que cuando el Espíritu Santo viene a vivir en ti, es cuando más consciente te vuelves de la batalla espiritual que hay en ti. Gálatas 5:17 lo explica claramente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ves el conflicto? La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra, y cuando está sellado, esa batalla se hace evidente. Antes de conocer a Cristo, no tenías ese conflicto porque tu espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Hacías lo que tu carne te pedía sin ninguna resistencia interna. Pero ahora que el Espíritu de Dios vive en ti, hay una guerra.
Tu carne sigue queriendo pecar, pero tu espíritu quiere agradar a Dios. Tu carne te dice, hazlo, pero tu espíritu te dice, no lo hagas. Y esto, créeme, es una señal de vida espiritual. Es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti. El problema no es tener la batalla, el problema es no tenerla. El problema es cuando puedes pecar sin ninguna resistencia interna, sin ningún conflicto, sin ninguna convicción. La 10ª señal es esta: experimentas disciplina divina cuando te apartas del camino. Y esto también es una señal de amor, una señal de que eres hijo de Dios. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando Dios te ha sellado como su hijo, no te deja hacer lo que quieras sin consecuencias. Te corrige, te disciplina, te trae de vuelta al camino. Es como un padre amoroso que no permite que su hijo se destruya, sino que lo corrige para su bien. Y esa disciplina puede venir de muchas formas: a través de circunstancias, a través de su palabra, a través de la voz de su espíritu en tu conciencia. Piénsalo así: si puedes vivir en el pecado y no pasa nada, si puedes alejarte de Dios y no hay ninguna consecuencia, ninguna disciplina, ninguna corrección, eso es preocupante. Porque la Biblia dice que si estás sin disciplina, de la cual todos los hijos verdaderos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Pero si cuando te apartas Dios te inquieta, te remueve, te corrige, te trae de vuelta, alégrate. Esa es evidencia de que eres su hijo, de que llevas su sello, de que Él no te va a dejar ir. Y la 11ª señal: tienes esperanza viva, incluso en los momentos más oscuros. Cuando el Espíritu Santo te sella, deposita en ti una esperanza que no se basa en circunstancias, sino en las promesas eternas de Dios. Es la certeza de que hay algo más allá de esta vida, de que este no es tu hogar final, de que lo mejor está por venir. 1 Pedro 1:3 declara: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, no una esperanza muerta, no un simple optimismo humano, una esperanza que está anclada en Cristo, en su resurrección, en su victoria sobre la muerte. Cuando estás sellado, puedes estar pasando por el valle más oscuro y aún así tener esperanza. Puedes ver que todo se está derrumbando y aún así saber que Dios tiene un plan. Puedes enfrentar la muerte misma y tener la certeza de que para el que está en Cristo, la muerte no es el final, sino el principio de la eternidad con Dios. La 12ª señal: tienes un testimonio que impacta a otros. No me refiero a que eres perfecto o que tienes todas las respuestas. Me refiero a que tu vida habla, tu transformación es visible, tu fe inspira a otros. Cuando el Espíritu Santo te ha sellado, no puedes esconder la luz. Esa luz brilla a través de ti, quieras o no. Mateo 5:16 nos instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu testimonio no es solo lo que dices con palabras, sino cómo vives, cómo reaccionas en las dificultades, cómo tratas a los demás, cómo respondes cuando te ofenden. Y cuando la gente ve eso, cuando ven que hay algo diferente en ti, cuando ven que tienes una paz que ellos no tienen, un gozo que ellos no entienden, una esperanza que las circunstancias no pueden robar. Están viendo la obra del Espíritu Santo en ti, están viendo la evidencia de que has sido sellado. Ahora bien, después de todas estas señales, necesito advertirte sobre algo crucial. No confundas las señales verdaderas
con manifestaciones religiosas vacías. Porque el enemigo es experto en crear imitaciones. Hay gente que habla en lenguas pero no tiene amor. Hay gente que profetiza pero vive en pecado. Hay gente que hace milagros pero no conoce a Cristo. Jesús fue claro en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves la gravedad de esto? Gente que hacía milagros, que profetizaba, que echaba fuera demonios, pero Jesús no los conocía. ¿Por qué? Porque las manifestaciones externas, sin transformación interna, son vacías. El sello del Espíritu Santo no se mide solo por los dones que manifiestas, sino por el fruto que produces. Y aquí viene algo que necesitas entender con toda claridad. El sello del Espíritu Santo es eterno. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Viste eso? Sellados para el día de la redención. No hasta que falles, no hasta que tropieces, no hasta que te equivoques. Para el día de la redención, esto significa que cuando Dios te sella, ese sello es permanente. Es su garantía de que vas a llegar hasta el final. Es su promesa de que Él, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. Pero escúchame bien, esto no es licencia para pecar. No es excusa para vivir como te dé la gana pensando que como ya estoy sellado no importa lo que haga. No. El verdadero sello del Espíritu Santo produce santidad, produce obediencia, produce amor por Dios y por su palabra. Si alguien dice estar sellado pero vive en pecado sin convicción, sin arrepentimiento, sin transformación, necesita examinar si en verdad ha nacido de nuevo. Y déjame darte una palabra profética para tu vida hoy. Si mientras escuchas este mensaje, tu corazón se ha estado moviendo, si has sentido que el Espíritu Santo te está hablando, si has reconocido estas señales en tu vida, es porque Dios te está confirmando que su sello está sobre ti. No es casualidad que estés aquí hoy, es una cita divina. Es Dios diciéndote, tú eres mío. Yo te escogí, yo te sellé, y no hay poder en el infierno que pueda arrebatarte de mi mano. Pero también, si mientras escuchas te has dado cuenta de que no tienes estas señales, si te has dado cuenta de que tienes una religiosidad externa pero no una relación interna con Dios, si te has dado cuenta de que no tienes hambre de su palabra, que no tienes convicción de pecado, que no tienes amor por la oración, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el momento de que invites a Jesucristo a tu corazón, de que te arrepientas de tus pecados, de que recibas el sello del Espíritu Santo. Porque mira, el sello de Dios no es para unos pocos privilegiados, es para todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Juan 3:16 lo declara. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree. No dice los que son perfectos, no dice los que nunca han fallado, no dice los que tienen todo resuelto en su vida, dice todo aquel que cree. Y cuando crees, cuando recibes a Cristo, cuando abres tu corazón a Él, en ese momento el Espíritu Santo te sella, te marca como propiedad exclusiva de Dios, te aparta para sus propósitos eternos. Y ese sello es más que una marca simbólica, es el Espíritu de Dios viniendo a vivir dentro de ti,
Es Dios mismo tomando residencia en tu corazón. Es el poder del Altísimo capacitándote para vivir una vida que agrada a Él. Por eso Pablo pudo decir en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No eres tuyo. Fuiste comprado por precio, y ese precio fue la sangre preciosa de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Y cuando recibiste esa salvación, Dios puso su sello sobre ti diciendo, este es mío, esta es mi posesión adquirida, este está destinado para mi gloria. Ahora quiero que entiendas algo más. El sello del Espíritu Santo no es el final del camino, es el principio. Es la garantía de que Dios va a seguir trabajando en ti, transformándote, moldeándote, perfeccionándote. Es como cuando compras algo valioso y te dan un comprobante, un recibo que garantiza que esa compra es válida. El Espíritu Santo es tu comprobante, tu garantía de que perteneces a Dios. Y con ese sello viene responsabilidad, porque ahora llevas el nombre de Cristo. Ahora eres embajador del reino de los cielos. Ahora tu vida debe reflejar la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. 2 Corintios 5:20 te dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eres embajador. Eres representante de Cristo en esta tierra. Y el mundo está observando. El mundo está buscando ver si hay algo diferente en ti, si hay algo real en tu fe, si hay algo genuino en tu testimonio. Y cuando ven las señales del sello del Espíritu Santo en tu vida, cuando ven la transformación, el amor, la paz, el gozo, la santidad, están viendo a Cristo a través de ti. Pero también necesito advertirte, el enemigo va a atacar precisamente en esto. Va a tratar de hacerte dudar de tu salvación. Va a tratar de hacerte sentir que no eres digno, que has fallado demasiado, que Dios ya no te quiere. Y en esos momentos tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Tienes que recordar que tu salvación no depende de tus sentimientos, sino de la promesa de Dios. Que el sello del Espíritu Santo no se borra cuando fallas, sino que permanece porque Dios es fiel. Isaías 49:16 dice algo hermoso. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Dios te tiene grabado en las palmas de sus manos. No es algo que Él puede olvidar. No es algo que se puede borrar. Estás tan profundamente marcado en su corazón que no hay manera de que te pierda. Y quiero que sepas esto. Cada vez que luchas con tu carne, cada vez que resistes la tentación, cada vez que buscas a Dios en oración, cada vez que lees su palabra, cada vez que compartes el Evangelio, cada vez que perdonas a quien te ofende, cada vez que amas al que no es amable, estás confirmando que ese sello está activo en tu vida. Estás demostrando que el Espíritu Santo está obrando en ti. No necesitas dones espectaculares para saber que estás sellado. No necesitas tener visiones sobrenaturales o profetizar o hacer milagros. Las señales más poderosas del sello de Dios son las transformaciones internas. Un corazón que antes era duro y ahora es tierno. Una boca que antes maldecía y ahora bendice. Unos ojos que antes veían con lujuria y ahora ven con pureza. Unas manos que antes destruían y ahora edifican. Y mientras caminamos por esta vida, mientras enfrentamos las batallas, las pruebas, las tentaciones, las dificultades, ese sello es nuestra seguridad. Es saber que no importa cuán fuerte sople el viento, no importa cuán alta se levante la ola, no importa cuán oscura se ponga la noche, Dios tiene el control. Tú le perteneces. Estás sellado para el día de la redención. Y ese día viene, hermano.
Ese día viene, hermana, el día en que Cristo regrese en gloria, el día en que suene la trompeta final, el día en que los que hemos creído en Él seremos transformados, y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, y en ese día ese sello será consumado, esa garantía será cumplida completamente, y estaremos para siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 nos da esa esperanza gloriosa, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es tu esperanza. Ese es tu destino. Ese es el cumplimiento final del sello del Espíritu Santo. No es solo para esta vida, es para la eternidad, es para siempre. Y nadie, escúchame bien, nadie te puede quitar eso. Pero hasta que llegue ese día, tenemos una misión, tenemos un propósito. No fuimos sellados solo para nuestra propia bendición, sino para ser de bendición a otros. Fuimos sellados para ser luz en medio de la oscuridad. Fuimos sellados para ser sal que preserva este mundo de la corrupción total. Fuimos sellados para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Entonces hoy, después de escuchar todas estas señales, después de confirmar que el Espíritu Santo vive en ti, después de saber que llevas el sello del Altísimo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a vivir una vida mediocre, tibia, conformándote con lo mínimo? ¿O vas a levantarte con fuego, con pasión, con determinación para vivir plenamente para la gloria de Dios? Porque ese sello te capacita para grandes cosas. Ese sello te da poder para lo imposible. Ese sello te abre puertas que nadie puede cerrar. Ese sello te protege del maligno. Ese sello te guía en toda verdad. Ese sello te consuela en la aflicción. Ese sello te fortalece en la debilidad. Y ahora en este momento quiero que hagas algo. Quiero que guardes silencio, que cierres tus ojos si estás en un lugar donde puedas hacerlo, que aquietes tu corazón y que le hables a Dios desde lo más profundo de tu ser. Si reconociste las señales del sello del Espíritu Santo en tu vida, dale gracias a Dios. Agradécele por su fidelidad, por su amor, por su gracia que te alcanzó cuando estabas perdido. Renueva hoy tu compromiso con Él. Dile que quieres vivir plenamente para su gloria, que no quieres desperdiciar este sello, sino usarlo para su reino. Y si te diste cuenta de que no tienes ese sello, de que no has nacido de nuevo, de que no tienes una relación genuina con Cristo, este es tu momento. Invítalo ahora mismo a tu corazón. Dile: Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido lejos de ti, pero hoy te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y sella mi vida con tu Espíritu Santo. Y si ya eres hijo de Dios, pero te has enfriado, si has perdido el primer amor, si has apagado el Espíritu, regresa hoy. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Dios te está esperando con los brazos abiertos. No con reproches, no con condenación, sino con amor y restauración. El Espíritu Santo está aquí. Está obrando en este momento, está confirmando su palabra, está sellando vidas, está transformando corazones. No lo resistas, no endurezcas tu corazón. Ríndete a Él completamente. Y recuerda esto: cuando Dios te sella, no hay vuelta atrás. Tu destino queda asegurado, tu eternidad queda garantizada, tu victoria está confirmada, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Vive en esa certeza, camina en esa confianza, descansa en esa seguridad. El sello del Espíritu Santo está sobre ti. Eres propiedad de Dios, fuiste comprado por precio y nadie te puede arrebatar de su mano.
Que esta verdad arda en tu corazón, que esta revelación transforme tu vida, que estas señales sean evidentes cada día más en ti, y que el mundo vea en ti la gloria de Dios manifestada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sabías que Jesús nos dejó advertencias específicas sobre los tiempos que estamos viviendo? ¿Sabías que hay señales proféticas que se están cumpliendo exactamente como Él las anunció hace más de 2000 años? Hay algo que está por suceder, algo que cambiará para siempre la forma en que vemos este mundo, la forma en que vivimos nuestra fe, la manera en que nos preparamos para lo que viene. Y déjame decirte algo que quizás te incomode, que quizás te haga sentir incómodo en tu asiento, pero que necesitas escuchar. El tiempo se está acabando. No para asustarte, no para paralizarte, sino para despertarte. Porque Jesús mismo nos dio señales claras, advertencias precisas, y nosotros hemos estado dormidos. Hemos estado distraídos con las cosas de este mundo, ocupados con nuestras rutinas, entretenidos con lo temporal, mientras las señales del cielo gritan a nuestro alrededor. Pero hoy, en este momento, el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos, quiere que veas, quiere que entiendas, quiere que te prepares, porque febrero de 2026 no es solo una fecha más en el calendario, es un tiempo profético, es un tiempo donde veremos el cumplimiento de palabras que fueron dichas hace siglos. Es un tiempo donde la iglesia será probada como nunca antes. Es un tiempo donde tu fe será puesta en la balanza, donde tendrás que decidir de qué lado estás, donde no podrás ser tibio ni indiferente. Y quiero que me escuches bien, Jesús nos advirtió, Él nos dijo exactamente qué esperar. En Mateo 24, versículos 3 al 14, los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús no los dejó en la oscuridad. Él les respondió con claridad, con detalle, con advertencias específicas, y esas mismas palabras son para nosotros hoy, porque estamos viviendo en esos días. Estamos viendo esas señales, estamos en el umbral de algo monumental. Jesús comenzó diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Lo ves? Lo primero que Jesús advirtió fue el engaño espiritual, los falsos cristos, los falsos profetas. Y hermano, hermana, déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto engaño como en estos tiempos. Nunca ha habido tanta confusión espiritual. Enciende tu televisión, entra a internet, mira alrededor y verás profetas por todos lados. Predicadores que se hacen llamar ungidos, pero que están predicando un evangelio diferente. Un evangelio de prosperidad sin cruz, un evangelio de bendición sin santidad, un evangelio de comodidad sin sacrificio. Y la gente corre detrás de ellos. La gente busca señales, milagros, experiencias, pero no busca la verdad, no busca la cruz, no busca el arrepentimiento. Y esto no es algo nuevo. Pablo ya lo advirtió en 2 Timoteo 4, contra 3 hasta 4, cuando dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Lo entiendes? La gente ya no quiere oír la verdad. La gente quiere oír lo que les hace sentir bien, lo que les promete bendiciones sin condiciones, lo que les dice que están bien cuando no lo están. Y por eso hay tantos falsos maestros, tantos lobos vestidos de ovejas, tantos
que se llaman a sí mismos siervos de Dios, pero que están sirviendo a sus propios intereses, a su propio ego, a su propio bolsillo. Pero Jesús continuó. Él dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Mira el mundo hoy, mira lo que está pasando en el Medio Oriente, mira las tensiones entre naciones, mira cómo se están alineando los poderes mundiales exactamente como la profecía lo predijo. Rusia, Irán, Turquía, naciones que hace apenas décadas no tenían relación alguna, ahora están aliadas, exactamente como Ezequiel 38 y 39 lo profetizó. Y no solo eso, hay rumores de guerra por todos lados. La amenaza nuclear, los conflictos territoriales, las alianzas que se rompen, las nuevas coaliciones que se forman. Y nosotros lo vemos en las noticias y seguimos con nuestra vida como si nada, como si estas señales no significaran nada, como si Jesús no nos hubiera advertido. Pero escúchame bien, estas cosas no están sucediendo por casualidad, no son coincidencias, son señales. Son advertencias del cielo diciéndonos, despierta, prepárate, el tiempo se acorta. Y Jesús dijo algo más, algo que me pone la piel de gallina cada vez que lo leo. Él dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres, terremotos. ¿Acaso no acabamos de vivir una pandemia mundial que paralizó al planeta entero? ¿Acaso no estamos viendo crisis alimentarias en diferentes partes del mundo? ¿Acaso no están aumentando los desastres naturales, los terremotos, los huracanes, las inundaciones, con una frecuencia y una intensidad que nunca antes habíamos visto? Y aquí está lo impactante. Jesús dijo que todo esto era apenas principio de dolores. ¿Principio de dolores? ¿Qué significa eso? Significa que lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo. Es como cuando una mujer está en labor de parto. Al principio las contracciones son espaciadas, son tolerables, pero a medida que se acerca el momento del nacimiento, las contracciones se hacen más frecuentes, más intensas, más dolorosas. Y eso es exactamente lo que está pasando en el mundo. Las señales se están acelerando, los eventos proféticos se están intensificando y estamos entrando en esa fase final, esa fase donde las contracciones son tan seguidas que ya no hay descanso entre una y otra. Y entonces Jesús advirtió algo más, algo que debería hacer temblar a cada creyente. Él dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Persecución, tribulación, martirio. Y no me digas que eso no está pasando, porque en este mismo momento, mientras tú me escuchas, hay cristianos siendo perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados por causa del nombre de Jesús en más de 50 pascalices alrededor del mundo, en el Medio Oriente, en Asia, en África. Hermanos y hermanas nuestros están pagando con su vida por no negar a Cristo. Y esa ola de persecución está llegando también a Occidente. Poco a poco, silenciosamente, se están aprobando leyes que limitan la libertad religiosa, que criminalizan la predicación del Evangelio, que llaman discurso de odio a la verdad bíblica. Ya no puedes predicar contra el pecado sin ser acusado. Ya no puedes decir que Jesús es el único camino sin ser tachado de intolerante. Ya no puedes defender los valores bíblicos sin ser cancelado, perseguido, marginado. Y esto es solo el principio.
Porque viene un tiempo donde simplemente llevar el nombre de Cristo te convertirá en enemigo del sistema, en amenaza para el orden mundial, en alguien que debe ser silenciado. Y febrero de 2026 marca un punto de inflexión. Marca el momento donde las cosas se aceleran aún más, donde la presión aumenta, donde la verdadera iglesia será separada de la iglesia falsa, donde los tibios serán vomitados de la boca de Dios, como Él lo advirtió en Apocalipsis 3:16. Porque hermano, hermana, no todos los que se llaman cristianos son cristianos. No todos los que van a la iglesia conocen a Dios. No todos los que levantan las manos en la alabanza tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Lo escuchaste? Nunca os conocí. No dice que los conoció y luego los rechazó. Dice que nunca los conoció. Porque ellos tenían una apariencia de piedad, tenían ministerios, tenían dones, tenían señales, pero no tenían relación con Él. No hacían la voluntad del Padre, estaban haciendo su propia voluntad, usando el nombre de Jesús como una franquicia, como un negocio, como una plataforma para su propio beneficio. Y esto me lleva a algo que necesito decirte con toda franqueza. Es tiempo de revisar tu vida. Es tiempo de examinar tu corazón. Es tiempo de preguntarte, ¿de verdad conozco a Jesús? ¿De verdad tengo una relación con Él o solo tengo religión? ¿De verdad estoy viviendo en santidad o solo estoy jugando al cristianismo? Porque puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a la gente de tu iglesia, pero no puedes engañar a Dios. Él ve tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él sabe lo que haces en secreto. Y viene un día donde todo será revelado, donde todo saldrá a la luz, donde no habrá máscaras ni apariencias que te puedan salvar. Y Jesús continuó diciendo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que habrá traición dentro de la iglesia. Significa que habrá cristianos entregando a otros cristianos. Significa que cuando venga la persecución real, cuando te cueste algo ser cristiano, muchos se van a dar la vuelta, muchos van a negar la fe, muchos van a entregar a sus hermanos para salvar su propia piel. Y esto ya está comenzando a pasar. Ya hay casos de cristianos que están informando a las autoridades sobre otros cristianos que predican la verdad. Ya hay pastores que están comprometiendo la palabra de Dios para no perder su estatus, su reputación, sus edificios, su dinero. Pero luego Jesús dijo algo hermoso, algo que nos da esperanza en medio de todo este caos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Lo ves? Hay una promesa. Hay una recompensa para los que perseveren, para los que no se rindan, para los que se mantengan fieles hasta el final. Y antes de que Jesús regrese, el Evangelio será predicado en todo el mundo. Y hermano, hermana, estamos viviendo en ese tiempo. Por primera vez en la historia, tenemos la tecnología, los medios, las herramientas para alcanzar a cada nación, a cada tribu, a cada lengua con el mensaje del Evangelio. Internet, redes sociales, transmisiones en vivo, todo esto está siendo usado por Dios para cumplir su profecía. Pero
aquí está lo importante. ¿Cuál evangelio está siendo predicado? Porque no todo lo que se llama evangelio es el verdadero evangelio. Pablo advirtió en Gálatas 1:8 hasta 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un evangelio sin arrepentimiento no es el evangelio. Un evangelio sin cruz no es el evangelio. Un evangelio que no habla del pecado, del juicio, de la santidad, de la obediencia, no es el evangelio de Jesucristo. Y necesito que entiendas algo. Febrero de 2026 no es solo una fecha profética por los eventos mundiales que puedan suceder. Es una fecha profética porque marca el momento donde Dios va a revelar quién es quién. Va a separar el trigo de la cizaña. Va a distinguir entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y tú tienes que decidir hoy de qué lado vas a estar. No puedes esperar hasta ese momento para arreglar tu vida. No puedes esperar hasta que vengan las pruebas para buscar a Dios. No puedes vivir en tibieza espiritual y pensar que cuando llegue el momento vas a estar listo, porque Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, y 5 de ellas eran insensatas. Ellas tenían lámparas, ellas salieron a esperar al novio, ellas se veían como las otras. Pero cuando llegó el momento crucial, no tenían aceite, no estaban preparadas, y la puerta se cerró. ¿Sabes qué representa el aceite? El Espíritu Santo, la intimidad con Dios, la vida de oración, la búsqueda diaria de su presencia. Y hermano, hermana, no puedes pedirle aceite prestado a nadie. No puedes vivir de la fe de tus padres. No puedes depender de la unción de tu pastor. No puedes alimentarte de las experiencias del pasado. Necesitas tu propio aceite, necesitas tu propia relación con Dios. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo, no ayer, no la semana pasada, no cuando tenías 15 años, sino hoy, ahora mismo, porque el novio viene y cuando Él llegue, no va a haber tiempo para ir a buscar aceite, no va a haber tiempo para arreglar tu vida, no va a haber tiempo para arrepentirte, la puerta se va a cerrar y los que queden afuera escucharán las palabras más aterradoras que alguien puede escuchar. De cierto os digo que no os conozco, y quiero que entiendas algo. Dios no se deleita en juzgar. Dios no quiere que nadie perezca. 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando. Dios está dando tiempo. Dios está siendo paciente. Pero esa paciencia tiene un límite, y estamos llegando a ese límite. Las señales lo confirman, los tiempos lo demuestran. La palabra lo profetizó. Y nosotros tenemos que responder, porque déjame decirte algo que quizás nunca hayas escuchado. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Sabías eso? Él habló del lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Él habló del lloro y el crujir de dientes. Él habló de ser echado a las tinieblas de afuera. Y no lo dijo para asustarnos, sino para advertirnos, para que tomemos en serio nuestra salvación, para que no juguemos con las cosas de Dios, porque el infierno es real, el juicio es real, la condenación eterna es real. Y no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la sociedad políticamente correcta, no importa lo que prediquen los falsos maestros que dicen que todos se van a salvar, la palabra de Dios es clara. Estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo
7:14. Pocos, no la mayoría, pocos. Y eso debería hacerte reflexionar, eso debería hacerte examinar tu vida, eso debería llevarte a tus rodillas a preguntarle a Dios: Señor, ¿estoy yo en ese camino estrecho? ¿Estoy yo entre esos pocos? ¿O me he conformado con una fe cómoda, con una religión sin compromiso, con una vida cristiana que no le cuesta nada? Porque hermano, hermana, si tu fe no te cuesta nada, entonces no vale nada. Si tu cristianismo no requiere sacrificio, negación propia, tomar tu cruz, entonces no es el cristianismo de Jesús. Jesús dijo claramente en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. No cuando te sientes inspirado, no cuando las cosas van bien, no cuando estás en la iglesia. Cada día negar tu carne, crucificar tus deseos, morir a ti mismo y seguir a Jesús sin importar el costo, sin importar lo que piensen los demás, sin importar lo que pierdas, sin importar a dónde te lleve. Porque Jesús también dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:37 hasta 38, palabras duras, palabras que la iglesia moderna no quiere predicar, pero son las palabras de Jesús. Y Él no las dijo para ser popular, las dijo porque son verdad. Y ahora, volvamos a febrero de 2026. ¿Qué tiene de especial esa fecha? Bueno, proféticamente, estamos entrando en un ciclo de años que coinciden con patrones bíblicos significativos. Los eruditos de la profecía han notado que cada vez que hay alineaciones específicas de eventos políticos, sociales, religiosos y naturales, algo importante sucede en el calendario profético de Dios. Y 2026 marca varios aniversarios proféticos, marca tiempos donde decisiones críticas serán tomadas a nivel mundial, marca momentos donde la presión sobre Israel aumentará exponencialmente y, como siempre en la historia, cuando Israel está en el centro de la presión mundial, cuando las naciones se vuelven contra el pueblo de Dios, es señal de que estamos cerca del fin. Zacarías 12:3 dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Lo ves? Todas las naciones de la tierra juntadas contra Jerusalén. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. La presión internacional sobre Israel, las resoluciones en contra de Israel, el aislamiento de Israel. Y esto no va a disminuir, va a aumentar, va a intensificarse, hasta llegar al punto donde literalmente todas las naciones se vuelvan contra la ciudad santa. Y cuando eso suceda, cuando ese día llegue, Jesús regresará. No como un bebé indefenso en un pesebre, no como el cordero manso que fue llevado al matadero, sino como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el juez justo que viene a establecer su reino eterno. Y Apocalipsis 19, 11, 16 nos da una descripción de ese momento glorioso. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Jesús que viene. No el Jesús domesticado que predican en muchas iglesias. No el Jesús que está a tu servicio para darte lo que pidas. No el Jesús que se adapta a tu estilo de vida, sino el Jesús que es Señor.
el Jesús que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, el Jesús ante cuyo nombre se doblará toda rodilla. Y hermano, hermana, la pregunta no es si Él viene, la pregunta es, ¿estarás listo cuando Él venga? Porque Él vendrá como ladrón en la noche, en un momento que no esperas, en un día que no conoces. Y si te encuentra desprevenido, si te encuentra viviendo en pecado, si te encuentra tibio y comprometido, será demasiado tarde. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 6, 2, He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, no después, ahora, hoy, en este momento, porque no tienes garantizado el mañana, no sabes si vas a despertar mañana, no sabes si tendrás otra oportunidad. Y quiero hablarte de algo práctico, algo urgente, algo que tienes que hacer ya. Necesitas poner tu casa en orden, necesitas arreglar tu vida, necesitas reconciliarte con Dios, necesitas confesar tus pecados, necesitas abandonar esas cosas que sabes que no están bien, pero que has estado tolerando, justificando, escondiendo, ese pecado secreto, esa adicción que nadie conoce, esa relación que no honra a Dios, esos negocios turbios, esas mentiras, esa amargura, ese rencor, esa falta de perdón, todo eso tiene que irse, porque no puedes entrar en el reino de Dios cargando pecado. No puedes presentarte delante del Señor con las manos sucias. Hebreos 12:14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No importa cuánto hayas servido en la iglesia, no importa cuántos versículos te sepas de memoria, no importa cuántas veces hayas levantado las manos en la alabanza. Si no tienes santidad, no verás al Señor. Y la santidad no es perfección. La santidad es dirección. Es estar yendo hacia Dios, no alejándote de Él. Es estar creciendo en obediencia, no hundiéndote más en el pecado. Es estar siendo transformado a la imagen de Cristo cada día, no conformándote al mundo. Y aquí está lo hermoso. No tienes que hacerlo solo. No tienes que cambiar por tu propia fuerza. No tienes que ser perfecto antes de venir a Dios. Vienes como estás, pero no te quedas como estás. Porque el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti si has nacido de nuevo. Y ese mismo poder puede transformarte, puede liberarte de esa adicción, puede sanarte de ese trauma, puede restaurar ese matrimonio, puede redimirte de ese pasado, puede hacer de ti una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero tienes que rendirte, tienes que soltar el control, tienes que dejar de tratar de ser tu propio Salvador y aceptar que Jesús es el único que puede salvarte. Tienes que dejar de confiar en tus propias obras y confiar en su gracia. Tienes que dejar de vivir para ti mismo y empezar a vivir para Él. Y eso requiere una decisión radical, una entrega total, un compromiso sin reservas. Y déjame decirte algo más. No puedes prepararte para lo que viene sin oración. No puedes estar listo espiritualmente sin una vida de intimidad con Dios. No puedes tener aceite en tu lámpara si no pasas tiempo en su presencia. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se levantaba de madrugada para orar. Si Él necesitaba orar, cuánto más nosotros, pero vivimos en una generación de cristianos que no oran, que tienen tiempo para las redes sociales, pero no para la Biblia, que tienen tiempo para los entretenimientos, pero no para buscar el rostro de Dios. Y luego se preguntan por qué no tienen poder, se preguntan por qué no tienen victoria, se preguntan por qué se sienten vacíos. Daniel era un hombre de oración. 3 veces al día se arrodillaba delante de Dios.
Y cuando le prohibieron orar, siguió haciéndolo aunque le costara la vida. Y Dios lo libró del foso de los leones. Pero más importante que eso, Daniel recibió revelación. Daniel entendió los tiempos. Daniel vio visiones proféticas que todavía hoy estamos estudiando. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios. Porque tenía una vida de oración. Porque hacía de Dios su prioridad. Y tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas apartar tiempo cada día para estar con Dios. No solo para pedirle cosas, no solo para darle una lista de peticiones, sino para conocerlo, para adorarlo, para escucharlo, para permitir que su palabra transforme tu mente, renueve tu corazón, dirija tus pasos, porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las presiones, lo único que te va a sostener es tu relación con Él. Lo único que te va a mantener firme es tu vida de oración. Lo único que te va a dar discernimiento en medio del engaño es tu conocimiento de la palabra. Y hablando de la palabra, necesitas conocerla, necesitas estudiarla, necesitas meditarla día y noche, como dice el Salmo 1, porque la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la que te va a guardar del pecado, es la que te va a revelar la verdad, es la que te va a equipar para toda buena obra. Pero si no la conoces, si no la estudias, si solo la escuchas los domingos en la iglesia, entonces estás en peligro. Porque cuando venga el engaño, no vas a poder discernirlo. Cuando vengan los falsos profetas, no vas a poder identificarlos. Cuando vengan las falsas doctrinas, no vas a poder resistirlas. Por eso el enemigo odia que leas la Biblia. Por eso te distrae. Por eso te pone 1000 excusas. Por eso te hace sentir que no tienes tiempo. Porque él sabe que si conoces la verdad te hará libre. Él sabe que si conoces la palabra, no podrá engañarte. Él sabe que si estás fundamentado en las Escrituras, no podrá moverte. Y por eso necesitas hacer un compromiso hoy. Un compromiso de leer la Biblia todos los días, de estudiarla, de memorizarla, de vivirla. Y finalmente, necesitas entender que el tiempo es corto, que las oportunidades se acaban, que hay gente a tu alrededor que se va a perder eternamente si tú no les hablas de Jesús. Porque Dios no te salvó solo para que te sientes cómodo en tu salvación. Te salvó para que seas luz en medio de las tinieblas. Te salvó para que seas sal de la tierra. Te salvó para que seas su testigo. Y en estos últimos días, en estos tiempos tan urgentes, necesitas aprovechar cada oportunidad para compartir el Evangelio. Necesitas abrir tu boca y hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Necesitas dejar de tener vergüenza del Evangelio. Porque Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios, poder para salvar, poder para transformar, poder para liberar. Y ese poder está disponible, ese poder está esperando ser desatado a través de ti. Pero necesitas creerlo, necesitas vivirlo, necesitas predicarlo, no con palabras complicadas, no con teologías rebuscadas, sino con el testimonio simple de lo que Jesús hizo por ti, cómo te encontró, cómo te cambió, cómo te salvó, porque eso es lo que toca corazones. Eso es lo que abre puertas. Eso es lo que trae convicción. Y ahora, déjame cerrar con esto. Febrero de 2026 puede ser el mes donde tu vida cambie para siempre. Puede ser el mes donde decidas de una vez por todas seguir a Jesús sin mirar atrás. Puede ser el mes donde
entres en un nivel de intimidad con Dios que nunca habías experimentado. Puede ser el mes donde veas milagros, donde veas respuestas, donde veas la mano de Dios moverse en tu situación. Pero también puede ser el mes donde se manifieste lo que realmente hay en tu corazón, donde se revele si eres trigo o cizaña, donde se demuestre si eres virgen prudente o insensata, donde se compruebe si tu fe es genuina o superficial. Por eso te pido, con todo el amor de Cristo, con toda la urgencia del Espíritu Santo, con toda la autoridad de la palabra de Dios, no esperes más, no juegues más con tu salvación. No pospongas más tu arrepentimiento. No sigas viviendo en tibieza, no sigas conformándote al mundo, no sigas tolerando el pecado, no sigas apagando la voz del Espíritu Santo, porque viene el día donde ya no tendrás más oportunidades. Viene el día donde será demasiado tarde, viene el día donde la puerta se cerrará, y quiero que en este momento, donde quiera que estés, hagas algo. Quiero que guardes silencio. Quiero que cierres tus ojos si es posible. Quiero que aquietes tu corazón, y quiero que le hables a Dios. Dile lo que realmente sientes. Confiésale tus pecados. Entrégale tus cargas. Ríndele tu vida. Y pídele que te prepare para lo que viene. Pídele que te llene de su espíritu. Pídele que te dé discernimiento. Pídele que te use en estos últimos días para su gloria. Porque Él te escucha, Él te ve, Él te conoce y Él está esperando que tú des el paso. No dejes que este mensaje sea solo palabras que escuchaste y olvidaste. Deja que sea el momento donde todo cambió, donde despertaste, donde te levantaste, donde decidiste vivir en serio para Dios. Porque el tiempo se acabó, las señales están aquí, las profecías se están cumpliendo, y Jesús viene pronto. ¿Estarás listo? ¿Estarás preparado? Podrás mirar a los ojos del Rey de Reyes y oír: bien, buen siervo y fiel, la decisión es tuya, la responsabilidad es tuya, pero la gracia está disponible, el poder está disponible, la salvación está disponible. Solo tienes que tomarla, solo tienes que recibirla, solo tienes que rendirte. Que Dios encienda fuego en tu corazón, que Dios abra tus ojos espirituales, que Dios te prepare para lo que viene, y que cuando Él regrese te encuentre haciendo su voluntad, viviendo en santidad, cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.